Agradezco al Señor la nueva oportunidad que me da de compartir su palabra. Esta predicación es la tercera de la serie, Viviendo en un mundo en decadencia. Viviendo en un mundo en decadencia, el tema de hoy es viviendo en armonía. Vivimos en un mundo que se está cayendo a pedazos moralmente y espiritualmente hablando. Está destrozado y va de mal en peor. Este mundo quisiéramos rescatarlo, pero la verdad es que está destinado a acabar, a destruirse, a terminar. Y nos espera una nueva tierra, un nuevo cielo en el reino de los cielos. Amén. Ese es el destino de este mundo. Pero mientras tanto nos toca vivir en este mundo. Cristo pidió que el Señor no nos quitara del mundo, sino que nos guardara ¿qué? Del mal. Precisamente es lo que el apóstol Pedro intenta a través de sus cartas, ¿verdad? Con la iglesia de los años 60 después de Cristo, intenta en medio de la persecución, ¿verdad? Que el pueblo cristiano permanezca fiel al Señor, permanezca fiel a los preceptos y enseñanzas de la palabra del Señor, aunque vivan en un mundo cada vez más difícil para ser cristiano. Les recuerdo que en la primera predicación, en la breve reseña, dije que Pedro escribió estas cartas despuesito de que Nerón quemara Roma y culpara a los cristianos por quemar a Roma. Y si la persecución contra los cristianos ya estaba fea, pues se puso peor, ¿verdad? Y el mundo en aquellos tiempos vivía una religión pagana básicamente por doquier. No había un mundo cristiano como hoy lo hay, ¿verdad? Todo era un mundo pagano y los cristianos apenas estaban surgiendo y habían recibido mucha persecución y más venía. Y la verdad es que aún hoy en día es difícil, aunque decimos que vivimos en países cristianos, como este país se declaró desde sus inicios, aún este país cada vez más está caminando fuera de los caminos de Dios. Hoy en día las familias están más destrozadas que nunca. Hoy en día cuesta más trabajo ponerse de pie y decir soy cristiano y vivir bajo los preceptos cristianos. El mundo nos ha invadido de muchas formas, en la familia, en el corazón, en el pensamiento. Pero en medio de este mundo en decadencia tenemos que aprender a vivir como cristianos, a ser diferentes, a nadar contra la corriente. Tenemos primero que hacerlo, como decíamos en el primer tema, en esperanza. Tenemos una esperanza que el mundo no tiene y nos debemos aferrar a ellas, porque Cristo viene y Cristo viene pronto y vendrá por nosotros, y entonces la victoria por fin la disfrutaremos de manera total y para siempre. Y también, a pesar de la decadencia moral de este mundo, tenemos que aprender a vivir en santidad. Ese fue el tema de la semana pasada, ¿verdad? Viviendo en santidad. Y hoy, también, además de vivir en esperanza y de vivir en santidad, la iglesia y los cristianos que viven en esperanza y viven en santidad tienen que aprender a vivir en armonía. Dios quiere que vivamos en armonía. Y no me refiero a la congregación local nada más. Pedro no se refiere a que las congregaciones locales, solo las congregaciones locales entre sí, vivan en armonía. No. Este llamado es para todos los cristianos. Para todos aquellos que por la gracia de nuestro Señor hemos sido redimidos y comprados con su sangre. Amén. Hemos de vivir en armonía. En nuestros días urge mucho más que nunca que la iglesia de Dios viva en unidad.
se convierta en una sola iglesia, como lo que realmente somos espiritualmente. Hay muchos nombres: iglesia bautista, iglesia pentecostal, iglesia apostólica, hay muchos nombres, pero la realidad, hay solo una iglesia. Hay solo un Señor. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en Efesios 4. Quiero que lo lean de manera de referencia, para que vean que esta es una enseñanza de la palabra del Señor muy clara, repetida no solo por Pedro, sino también por Pablo, que escribió Efesios, las cartas a los Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6, dicen estos versículos lo siguiente: hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Amén. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Amén. Que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Amén. Estos versículos realmente enfatizan la palabra uno, ¿verdad? Somos uno. Solo hay una iglesia del Señor. Solo hay un cuerpo. Solo hay una fe. Solo hay un bautismo. Solo hay un Padre. Solo hay un Salvador. Amén. Por lo tanto, somos uno y debemos aprender a vivir como lo que somos. No se trata de llegar a ser uno. Tenemos que aprender a vivir a ser uno. Amén. No importa qué título tenga la congregación, el edificio de la congregación local afuera, el que es cristiano y redimido por Cristo tiene que aprender a vivir en armonía con los demás cristianos de la misma familia. En esta sección de las cartas de Pedro, el Señor nos presenta no una, sino 4 ilustraciones que nos enseñarán y enfatizarán la gran importancia que tiene el que la iglesia viva en armonía. Amén. O debería decir, las iglesias cristianas vivan en armonía, hablando de congregaciones locales, porque las iglesias solo somos una iglesia. Amén. El día de hoy, como las ilustraciones son bastante consistentes, pues no puedo presentar las 4 en un solo sermón, así que este tema lo dividiremos en 2. El día de hoy veremos las primeras 2 ilustraciones que la palabra de Dios usa aquí en Pedro. Y vamos a empezar ahí en Pedro capítulo 1 versículo 22. La palabra dice: ahora que se han purificado, obedeciendo la verdad, y tienen un amor sincero por sus hermanos, ámense de todo corazón los unos a los otros, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahí el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Aquí está sin duda presentando la ilustración o la imagen de una familia. Amén. El pueblo de Dios debe vivir en armonía, porque todo el pueblo de Dios, todos los cristianos de todas las congregaciones locales, todos somos una familia. ¿Cómo deben vivir las familias? Unidas. Yo no sé a ustedes, pero a mí desde chico, ¿verdad?, me enseñaron a ser hermanable. Es un término muy interesante, ¿verdad?, que significa a querernos, a tratarnos bien, a procurarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros, a procurar el bien los unos de los otros, ser hermanable, vivir el amor como hermanos, ser una familia.
Crecemos, nos hacemos adultos los hermanos y cada quien tiene sus intereses, pero es bien importante que a pesar de los intereses de cada uno y a pesar de las ocupaciones de cada uno pueda separar un tiempo y recordar que tiene hermanos y preocuparse por ellos, orar por ellos, buscarlos, convivir con ellos, ayudarse los unos a los otros. Eso mínimamente debe pasar en la iglesia. Amén. Y no estoy hablando solamente de la congregación local, sino de los que estamos en este lugar, con nuestros hermanos y hermanas de todas las iglesias, de todos los lugares, de todo el mundo. Amén. No podemos vivir como una iglesia independiente sin preocuparnos de los demás, sin ocuparnos de procurarlos en saber de ellos, en orar por ellos, en echarles la mano lo que podamos echarnos la mano, etcétera, en vivir como una familia. Cristo nos urgió a que viviéramos como uno solo, porque somos una familia. Somos una familia, primero que nada, dice el versículo 23, porque todos pertenecemos a la familia de Dios por la misma razón, por el mismo nacimiento. Amén. Ninguno llegó a la familia como bastardo o como entenado, sino como hijo nacido en la familia de la misma manera que todos hemos nacido. No entramos a la familia por voluntad de humanos. Yo no soy parte de la iglesia de Dios porque el pastor me aceptó o porque otro hermano lo quiso. Es por la voluntad de Dios que yo soy parte de la familia de Dios. No compré mi membresía en la iglesia ni me la gané. Dios me la heredó, me la dio. Amén. Versículo 23, somos renacidos. Y es bien interesante que usa aquí la palabra renacidos. Porque ya nacimos físicamente. Y esto nos recuerda lo que el Señor Jesús habló con Nicodemo. Que le dijo a Nicodemo, Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Tienes que nacer de nuevo. Tienes que renacer. Y Nicodemo dijo, Señor, ¿acaso tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre? No. Porque lo que es nacido de la carne es. Es necesario que se nazca de la carne y del espíritu. Amén. Así que todos nosotros tenemos que renacer. Ya nacimos de la carne, tenemos nuestro padre, tenemos nuestra madre, o lo tuvimos, y tenemos nuestros hermanos, tal vez algunos, en la carne, pero ahora tenemos al renacer una familia. Una familia que Dios hizo de todas las naciones, de todos los pueblos, Amén. Amén. de todos los colores de piel, de todos los idiomas, de todas las clases sociales, de todas condiciones. Y todos entramos con el mismo derecho a la familia de Dios. Amén. Este es el segundo nacimiento. Así que nuestra membresía y nuestro ser parte de la iglesia no depende de un esfuerzo de carne. Así que no somos uno por unir todas las denominaciones en una. Hay quienes lo han intentado, ¿verdad? La iglesia interdenominacional. Y podemos llamar un montón de otras iglesias que intentan unir a los cristianos bajo una organización. No estamos hablando tampoco de hacer desaparecer las congregaciones locales y que todos nos reunamos en un estadio en cada ciudad, no. Estamos hablando de una unidad que es real, que es espiritual, pero que se debe vivir mientras caminamos en esta tierra, sin necesidad de destruir nuestras diferencias, pero construir la unidad en todo lo que nos une. Y una de esas cosas, que somos miembros de la familia de Dios. Si intentamos construir nuestra unidad en base a la carne, fracasaremos y siempre lo haremos. La iglesia interdenominacional empezó queriendo unir a todas las denominaciones en una.
fracasó y terminó siendo otra denominación. Así que todo intento carnal terminará en fracaso. Si intentamos en construir nuestra unidad, eso fracasaremos. Pero cuando echamos mano de los recursos espirituales y nos importa más lo espiritual que lo carnal, entonces podremos vivir en unidad, como una familia que somos en Cristo. Amén. También el versículo 22, si pones atrás, por favor, mija, en el versículo 22. Pedro usa dos diferentes palabras. Dice, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados. Las dos veces que aparece la palabra amor ahí en nuestro texto en español, son dos diferentes palabras griegas para amor. Son dos diferentes palabras. De hecho, en el griego hay tres, y de las tres usa dos. La primera que dice, para el amor fraternal o fingido, es la palabra griega philos, que en su forma que aparece aquí es Filadelfia. Se habla del amor que existe entre hermanos, en una familia. Y la siguiente palabra, que dice, amados los unos a los otros entrañablemente, esa palabra amor usa la palabra griega ágape, en su forma aquí agapao, que significa que habla del amor que Dios tiene para nosotros desinteresado. El amor autosacrificial, el amor que no depende de circunstancias, ni de una correspondencia. Si tú me amas, yo te amo. Porque Dios nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Amén. Así que el pueblo cristiano debe ser uno expresando el amor de Dios. Mire, si en una familia entre hermanos hay una obligación de amarse y de ser hermanable entre unos y otros por causa de lo que el griego define como filios, el amor de hermanos, en la iglesia no solo existe la obligación filos, también existe la obligación ágape. O sea que el amor entre hermanos en la iglesia debe ser más fuerte inclusive que el amor entre hermanos carnales. Amén. Por esas dos razones, pero también, hermanos, porque la familia carnal está supeditada a la experiencia terrenal. Y somos miembros de la familia de mi padre, mi madre y mis hermanos mientras yo viva en esta tierra. Una vez que me morí ya se acabó. Pero la familia espiritual está unida en la tierra y mucho más allá de la tierra, en la eternidad. Amén. Amén. Así que el amor que debe existir entre nosotros debe ser más fuerte y debemos luchar con mucha más ganas para vivir como una familia que somos aquí, ahora y en la eternidad. Amén. Es trágico cuando las personas fabrican el amor. Es lo que dice ahí, amaos los unos a los otros entrañablemente, con amor fraternal no fingido. El amor fabricado no solo es falso, no dura y es desagradable. Nadie quiere amor fingido. El amor que existe entre nosotros en la iglesia no debe ser pretendido. Debe ser un amor real. El amor debe ser generado no por que yo quiera fabricar una circunstancia, sino por el Espíritu de Dios, que dentro de mí me impele de manera incontenible a amarte, a pesar de los pesares, a pesar de nuestras diferencias. Esa noche que platiqué con mis hermanos, pues bueno, a pesar de que en un momento no teníamos totalmente acuerdo en el tema de la plática, nos respetamos y nos amamos y terminamos la plática armoniosamente y en oración, dando gracias a Dios por la oportunidad. Qué padre que en la iglesia, a pesar de nuestras diferencias, termine importándonos más lo que nos une que las diferencias pocas que existen entre nosotros. La verdad que las iglesias cristianas tenemos tantas creencias en común
y tan poquitas en las que no nos ponemos de acuerdo, que yo no sé por qué no nos cae el 20 de que lo que nos une es más grande que lo que nos divide. Pero debe ser un amor desde adentro hacia afuera. Yo no debo forzarlo ni fabricarlo, pero sí debo pedir que suceda en mi corazón. Es de adentro hacia afuera. El amor verdadero, no fingido, es de adentro hacia afuera. Así que lo primero que tengo que hacer no es que cambien las circunstancias afuera, que la gente se porte conmigo como yo quiero que se porte, pues entonces sí amarlos con ganas. No, debo pedir que mi corazón cambie, que yo aprenda a amar a las personas que me rodean, a mis hermanos sobre todo, aunque sean sangrones, ¿verdad? Aunque no se porten tan bien, ni con otros ni conmigo. A veces hay muchas razones que yo podría argumentar, pero hay una verdadera razón que me hace amarlos, es el Espíritu de Dios. Hay muchas cosas que nos mantienen separados entre una denominación y otra, pero es porque nos ha importado más las diferencias carnales que la unidad en el Espíritu. Amén. También dice que el amor entre nosotros debe ser entrañable. Esta palabra también se traduce ferviente. Y ferviente habla de una energía que está en mí. Es decir, con toda mi energía, con todas mis fuerzas. Esto habla no de que yo debo amar a mi hermano si yo siento amarlo. Esto habla de una energía que yo provoco. Es decir, es un acto de la voluntad. Debo amarlo entrañablemente con mucha fuerza de voluntad. Tengo que luchar contra todas las cosas que me impiden amarlo para amarlo con ganas. Amén. No a medias, ni a secas, sino con toda mi fuerza, con toda mi energía, con toda mi voluntad. Así debo de amar a mis hermanos. Ese es el amor que Dios espera que nos tengamos los unos a los otros. Ahora el versículos del 1 al 3, ahí en el capítulo 2 de la primera carta de Pedro, nos dice otra cosa bien importante que existe en la familia. No solo existe que entramos por el nacimiento, por derecho de nacimiento, entramos a la familia y somos de la misma familia, porque el mismo amor existe entre nosotros. Y estamos parte de la familia porque también comemos el mismo alimento, que es la palabra de Dios. Uno de los cuadros de vivir en familia es que todos nos sentemos a comer juntos. Mire, en el cuadro tradicional de una familia, todos se sientan a la mesa a comer juntos. Es una tragedia de los tiempos modernos que las familias ya no se puedan sentar a comer juntos. Cada quien tenga sus entradas y sus salidas, y ni siquiera hacen la lucha por tener por lo menos una comida al día, que todos se sienten al mismo tiempo a la mesa y todos comer juntos. Cuando uno tiene un amigo y quiere convivir con él, normalmente uno lo invita a comer, ¿no es cierto? Es natural que uno, para convivir con una persona, se siente a tomar un café o comerse algo juntos, porque no es la comida, sino lo que pasa mientras estamos en ese tiempo de camaradería, ¿verdad? Es decir, hay un dicho que dice, barriga llena, corazón contento. Yo creo que en el momento de que mientras estamos comiendo, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestro cuerpo está más disponible a llevarse bien que en cualquier otro momento del día, ¿verdad? Mientras uno está comiendo, nuestro cuerpo está más disponible a llevarse bien con el que está uno comiendo. Yo creo que puede ser una de las razones por las que cada vez que queremos intimar con alguien o acercarse más a alguien, lo invitamos a comer o a tomarse un café o lo que sea. Sentarse a la mesa es un cuadro característico que describe comunión e intimidad. Amén. Es comer juntos. El sentarse juntos a estudiar y a leer la palabra de Dios
alimentarnos juntos de la palabra de Dios, es un momento del cual no debemos de prescindir. Hay muchas personas que dicen que en su casa pueden adorar a Dios o en su casa ven una predicación en la tele y ya. Yo no estoy en contra de eso, porque hay muchas personas que por alguna circunstancia u otra no pueden llegar a la iglesia y necesitan alimentarse. Pero es mejor que puedan llegar a la casa de Dios y sentarse junto con sus otros hermanos, como se siente una familia a la mesa y comer juntos. Es importante, hermanos, que aprendamos a vivir como familia, sentarnos y estudiar la palabra de Dios juntos. Yo creo que si nos sentamos y estudiamos la palabra de Dios juntos, muchas de nuestras diferencias que existen entre las diferentes congregaciones dejarán de existir. Algunos pensarían que se harían más grandes. La verdad es cierto. Cuando hay 5 personas sentadas en un círculo, puede haber 6 opiniones o más. No me equivoqué, dije 5 sentados y 6 o más opiniones, porque hay quien de repente sale con otra, ¿verdad? Se contradice a sí mismo. Pero bueno, el asunto es que si echamos mano del Espíritu de Dios, los 5, aunque piensen diferente, podemos terminar con un mismo pensamiento al final de la conversación. Amén. Pero no va a suceder cada quien en su trinchera. Tenemos que aprender a sentarnos a comer la misma palabra, respetar la palabra, para que sea la misma palabra. Yo no me debo aferrar a que lo que yo creo que la palabra dice, eso es lo que dice. Debemos de ser humildes y dejarnos alimentar, no por otros, sino por Dios. Y cuando nos dejamos alimentar por el mismo Maestro, el Espíritu Santo, todos pensamos de la misma manera y llegamos a tener una misma mente, que también Dios pide que tengamos una misma mente. La palabra es el alimento de nuestra alma, de nuestro espíritu, y debemos sentarnos a comerlo juntos, como una familia. Es triste ver que muchos cristianos van a iglesias que se dedican solamente a entretenimiento religioso y dan muy poca o no palabra. ¿Qué pasa cuando a un niño le das golosinas? Hoy se disfrutan. Todos los niños cuando agarras un puño de dulces, se vienen encima, ¿verdad? Y todos quieren que le des dulce. Y se amontonan los niños por los dulces. Pero sirven un plato de brócoli. Ahora vamos a preguntar qué le hace más bien, un dulce o un brócoli, o verduras. Exacto. Tenemos como humanos una tendencia a desear lo que no nos hace bien y a menospreciar lo que nos hace bien. Y lo mismo pasa en la familia, en la palabra de Dios. Muchas veces nos dan pura golosina en las iglesias sin nada de alimento sólido y puro de la palabra, ¿verdad? Y en ese tipo de predicaciones y enseñanza es aburrido, todo el mundo se duerme. Y en nosotros, donde es golosina espiritual, todo el mundo ahí embelesado y no se quiere salir a las 2 o 3 horas y ahí están. Pero ¿qué pasa cuando a un niño le damos golosina y lo queremos asentar comida bien? Que ya se llenó su barriga de golosinas. No quiere, ya no quiere comer. No lo harás comer de ninguna forma. Primero ya llenó su barriga. Y segundo, el dulce está más bueno que las verduras. Y ya no va a querer, oiga, si ayer comí pura golosina, a ver por qué tengo que comer verduras. No puedo comer otra vez dulce. Así que, ¿qué pasa cuando al cuerpo solo lo alimentas con alimento chatarra? Se descompone, el alma se descompone. El alma se descompone. Cuando dejamos de alimentarnos de la palabra del Señor, dice el versículo, más adelante, mija, adelántalo, los versículos 1 al 3, significa, dice la palabra de Dios, que ya dejamos de gustar la benignidad del Señor.
Muchas de las bendiciones de Dios vienen a través del alimentarnos de la palabra, y cuando dejamos de alimentarnos de la palabra, dejamos de recibir las verdaderas bendiciones de Dios. Qué triste es alejarse del Señor y de su palabra. Cuando crecemos espiritualmente, y solo creceremos por la palabra, no comiendo golosinas, cuando crecemos espiritualmente, entonces nos convertimos en personas que somos pacificadores. Somos pacificadores. Un cristiano que ha crecido verdaderamente y fundado sólidamente en la palabra de Dios es alguien que no le gusta discutir ni pelear con sus hermanos. Es alguien que le gusta, al contrario, hacer la paz entre aquellos que están disgustados, en que es una gente que Dios ayuda a traer a los dos a un punto en común, y les enseña a ayudar a disfrutarse el uno al otro, y él disfruta de hacerlo. Entonces nos convertimos en pacificadores. Nosotros hemos sido llamados a ser pacificadores, es la enseñanza de Jesucristo. Pero resulta que muchas veces en las iglesias, por lo que entendemos y conocemos de la palabra, nos convertimos hacemos guerras. No solo no estamos unidos, sino que a veces estamos más dispuestos a pelearnos que a convivir. La segunda ilustración está ahí en los versículos 4 al 8 de 1 de Pedro 2. Dice el versículo 4: Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él también, ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Y aquí está la siguiente ilustración. Debemos de vivir en armonía porque somos una sola casa del Señor. No hay muchas casas del Señor, solo hay una. Y no está localizada en un lugar. La casa del Señor está por todo el mundo. Y todos hemos sido edificados sobre el mismo fundamento. Este es Cristo. No hay más fundamento. No es una doctrina. No es una declaración de fe. Es una persona y es Cristo. Amén. Y todos hemos sido edificados sobre ese fundamento como un ladrillo de la casa de Dios. ¿Cómo son edificados los ladrillos? Entrelazados, uno entre otros, cada quien en su lugar. Puede uno estar en un rincón de la casa y el otro en el otro rincón, pero todos son la misma casa. Pero dice que son piedras, no ladrillos. La diferencia entre los ladrillos y las piedras es que los ladrillos todos tienen la misma forma. Y las piedras, cuando uno construye un edificio con piedras, todas tienen diferentes formas. ¿No los has visto? Sí. Triángulos, cuadrados, así, multiángulos, no sé qué tanto. Y los edificadores tratan de acomodar uno con otro las piedras donde mejor se acomoden, y así se van construyendo los edificios. Y no hay piedra que sea igual. Y así es la verdad, hermano. Por eso la ilustración es más perfecta cuando es piedras. Todos somos una piedra que fue edificada sobre el fundamento que es Cristo. Todos diferentes si usted lo quiere, pero todos la misma casa. Amén. Además, hay una razón para la que todos somos diferentes: para complementarnos, para ayudarnos, para ser más uno. Solo hay un Salvador, solo hay un edificio espiritual, es la iglesia de Cristo. Hay solo una iglesia, Él es el fundamento, nosotros construidos como un edificio. Cada vez que alguien cree en Jesucristo, es extraído, como la piedra es extraída del pozo, de ahí donde estaba incrustada y amarrada y siendo parte del pecado de ese pozo. Me trae la ilustración de como cuando los que están edificando van a cortar piedra, ¿verdad? Escarban y empiezan a cortar la piedra ahí del pozo. Nosotros hemos sido extraídos como piedras de un pozo, el pozo del pecado. Ahí estamos perdidos, enterrados y sin remedio. Cristo nos arrancó de ahí y nos trajo a ser parte de su casa. Amén. Somos un edificio traído por Dios. Él pagó el precio.
El hecho de que seamos diferentes no quiere decir que estas diferencias nos destruyan, al contrario, las diferencias trabajan para unirnos más. Esa diferencia entre las piedras hace que se entrelacen y tengan una solidez el edificio que no tendría si fuera solo cuadros así, no entrelazados y no bien forjados, uno con el otro. Las diferencias nos hacen ser más fuertes. El diablo nos hace pensar que la diferencia nos divide y nos debilita. No, en el Espíritu de Dios las diferencias nos hacen más fuertes. Amén. Si nos basamos en esta unidad, la del Espíritu, creceremos y seremos fuertes. Y las diferencias no serán malas, serán buenas. Podemos trabajar en la construcción de una iglesia sin discordia, de una iglesia que sea para su gloria, de una iglesia de la que Dios se sienta orgulloso. Somos su iglesia, somos su casa. Que esta casa se levante y honre el nombre de Dios, como Él lo merece. En la próxima semana veremos las otras dos ilustraciones que complementan la importancia de vivir en armonía como cristianos. No hablo solamente de esta congregación, sino vivir en armonía con todas las demás congregaciones cristianas y entre nosotros, desde luego, ¿verdad? Así que no se pierdan la próxima semana la segunda parte de este tema, viviendo en armonía. Amén. Dios los bendiga. Amén.